Pues muchas gracias por acogernos en el Instituto Cervantes en el marco del festival Le Marathon Demo y para mí es un gran honor estar aquí con Carlos Bardem después de haber leído su novela histórica que me gustó muchísimo. Pues ya empezamos a presentar a Carlos, pero es el autor de ya de varios libros. No voy a citarlos todos, pero mencionar uno importante, Mongo Blanco, que está en las mesas de la librería fuera, que es una historia increíble de un señor en el siglo XIX que participó a la trata negrera entre España, África y Cuba. Mencionar también otro libro más reciente para decir que Carlos pues escribe novelas de historia, pero también novelas policíacas, podemos decir, más contemporáneas. Me comentaba que alternaba entre una novela histórica y otro género, y su última se llama El asesino inconformista en 2022. Estamos aquí para hablar de Badak, es un poco una enigma el título y te vamos a escuchar para empezar. Hoy es como ayer y como mañana. El sol sale por allí y se oculta por allá. Cuando no estoy a la fresca bajo los árboles o paseando entre las hierbas, o quieta pensando en nada, oliendo, que para mí es una forma de pensar, de ver, distinguiendo las fragancias de los árboles, de la pimienta, de las frutas caídas y podridas, de los brotes tiernos y jugosos, de las cagadas y orines de otros que me avisan y me hablan de quiénes son. Me gusta recordar a mi madre. No hace tanto que me separé de ella, que dejó de enseñarme a distinguir lo bueno de lo venenoso. A mi padre no lo recuerdo. Ellos, los machos, fecundan, se quedan un tiempo junto a las hembras para evitar que otros las cubran y luego se van en busca de más celos. Fue mi madre la que me aupó sobre mis patas con amables topetazos, la que me lamió, la que me protegió con su cuerpo de los primeros peligros y cortó con él mis infantiles intentos de exploración de ríos y barrancas desde que, a los 3 soles de nacer, pude moverme y seguir su paso. Aún no estás lista. Ten paciencia, decía. Las crías son curiosas e imprudentes. Todo llama su atención y lo quieren saborear, oler o embestir, ya sea el ruido del viento entre las ramas y lianas o los rayos del sol que, caprichosos o tenaces, perforan el verde infinito para motear el suelo como escarabajos dorados. Luz, agua, hojas, insectos, ratones o pajarillos son nuestros juguetes en un mundo que parece inabarcable. Yo no fui distinta. Mi madre me cuidó de mi propia temeridad, como yo haré pronto con mis crías. Contra ella me recostaba para dormir en los frescos refugios de tupida vegetación que, cuidadosa, allanaba y muñía primero con sus patas. De sus tetas me alimenté durante muchas lunas, hasta tener unos dientes fuertes y un estómago capaz. Aún no, espera. No somos muy dados a la nostalgia los de nuestra especie, quizás porque no poseemos una conciencia muy clara del tiempo. Como digo, lunas y soles se suceden sin grandes sobresaltos. No tenemos celebraciones ni calendarios como los monos sin pelo. El sol quema, la luna refresca. Cada día llueve mucho y pareciera que el mar está en el cielo, pero luego sale otra vez el sol. Y quizá no nos preocupa tanto el paso del tiempo, porque nuestras vidas tienen un propósito férreo: digerir, cagar, crecer, parir y ser parte de algo mucho más grande que nosotros, de una maquinaria perfecta de vida y muerte. Yo como pastos, hierbas, brotes de árboles jóvenes, luego los cago, y de esas heces en el suelo alumbra nuevas plantas y nutre pequeños seres. En los pliegues de mi coraza, entre sus placas duras, habitan otras criaturas minúsculas, reconozco que a veces irritantes. Así que agradezco cuando los pájaros se posan en mí o se acercan y me recuesto, y hurgan con sus picos para comérselas. Me encanta rebozarme en el barro. Me refresca y aleja los tábanos. Por estas tierras no hay nadie más grande que yo, más fuerte. Así que camino sin miedo y no me preocupo mucho del futuro, ni hago grandes planes. Había elefantes.
Pero los monos sin pelo los usaron para construir sus colmenas y ya no se ve ninguno. Murieron, se fueron o se los llevaron. Tigres y leopardos no se meten conmigo. Los cocodrilos tampoco son un problema. Y si he de alimentarlos, a ellos o a otros, será por vieja, porque mi tiempo y trabajos ya estén hechos. Moriré para que muchas otras cosas vivan de mí. Y eso está bien. Solo tengo que estar atenta a los monos sin pelo. Son pequeños, frágiles como maderitas secas, lentos, malos trepadores y bastante torpes. Con dientecillos y sin garras, es decir, por sí solos no son peligrosos. Lo malo es cuando se juntan muchos. Ahí son capaces de cosas increíbles. Cuando actúan como uno solo, con sus piececitos y esas manitas diminutas con las que agarran cosas. Como son malos para subir y saltar de unos a otros, odian los árboles. Los derriban, los desnudan de hojas y los trocean para construir sus nidos a ras de suelo. También saben hacer fuego y les gusta quemarlo todo, hasta lo que comen. Son extraños porque matan muchas cosas sin razón aparente y sin que aproveche a nadie. Incluso se matan entre ellos con frecuencia. Procuro evitarlos. Como me enseñó mi madre, solo he de tener cuidado con mis pasos, ver por dónde ando. Ya soy una hembra joven, así que puedo relacionar peligros y muerte. Evito despeñarme, caer en ciénagas de donde no pueda salir o ahogarme mientras me baño en alguna corriente. No hace mucho se me cayó encima un árbol viejo y podrido contra el que me rascaba. Hay días en que los picos de las aves no bastan. Y no me pasó nada. Me asusté. Pero me sacudí sin problemas los restos. El sobresalto fue por pensar que, aún teniendo ya mis primeros celos, no llegara a ser madre y fallara en mi principal propósito. Esa idea me aterró. Claro que al tirar ese árbol viejo, ayudé a que otros, desde el suelo, vivan de él, de su muerte. Hace ya varias lunas de aquello, así que voy a comer algo, darme un buen paseo y mear aquí y allá, por decirle a cualquier macho joven que lo huela que estoy fértil. Ya es hora de que me ocupe de dar vida. Es lo que debemos hacer las hembras. No tenemos nombres. Somos anteriores a ellos en millones de lunas. Badak. Así nos llaman en sus cuchicheos, rezos y canciones los monillos sin pelo de por aquí a los rinocerontes. Rinoceros son daikus, los de Java y esas islas. Yo soy una hembra de rinoceronte. Claro que yo eso lo ignoro porque soy un paquidermo, del griego pakis, paquidermos, de piel gruesa. No sé leer ni hablar, y menos en latín o griego. Y falta mucho para que los monos sin pelo que gustan de inventar cosas creen la zoología. Los monos sin pelos se llaman a sí mismos hombres. No pueden vivir sin ponerle nombre a todo. Bueno, Badak significa rinoceronte en indonesio, en javanés. Es el nombre javanés del animal rinoceronte. Era mi primera pregunta. Pues yo quería empezar con compartir mi lectura como historiador, pero también como lector ordinario, entre comillas, y pues empezar diciendo que ya he entendido que Badak es una novela histórica. No se entiende en la primera lectura, por eso se entra de una manera muy especial en el libro, pero es un libro de historia sobre el Imperio Español a finales del siglo XVI. Si tratamos de ver dónde queda esto, es casi 100 años después de la llegada de Colón en Américas, pero en este caso la novela no toma lugar en América, ¿no? Es una aventura, este libro, que nos lleva desde Asia, hacia del sureste, hacia Madrid, de la selva tropical hacia las calles heladas, ¿no? de la capital de Felipe II. Pues este momento de finales del siglo XVI no es muy tratado o conocido, no se suele utilizar más las conquistas de Cortés o Pizarro, pero tenéis que saber, o no sé, no es muy útil, que los españoles y los portugueses quisieron llegar, ¿no? a esta parte del mundo
por una cosa muy concreta, que eran dos especies, ¿no? ¿Quieres mencionar las dos especies? Bueno, el clavo y la pimienta. El clavo y la pimienta, ¿no? Que se producían solo en esta zona del mundo, entre Java, que mencionaste, toda Indonesia, y especialmente en dos islas de lo que se llaman Molucas, ¿no? Y los españoles, los portugueses las llamaban las especerías, ¿no? Pues hay todo este sueño que es también una realidad y una competencia para llegar ahí y conseguir este comercio y estas riquezas. Pues esto es el contexto histórico. Y el otro contexto es que después de estas grandes conquistas de México y Perú, pues y después de que los portugueses ya consiguieron llegar a las Molucas, pues no quedaba mucho para los que tenían estos sueños de Potosí y del El Dorado, ¿no? Quedaban como migas, se dice, ¿no? Pues entonces la historia es de estos personajes que están aquí, los españoles, pero no solo, que buscaban hacer otros Cortés, otros Pizarro, pero sin mucho que conseguir. Y por eso, no sé si vas a concordar, pero para mí Badak es un libro de fracaso, ¿no? Es un libro de fracasos. Es un fracaso, una serie de fracasos individuales, porque hay personajes increíbles en el libro, ¿no? De los cuales pues uno se casi enamora, ¿no? Y son estos átomos del imperio, ¿no? El imperio, lo comentábamos, es como se ve en los mapas de los libros de textos en la escuela, con estas toda América en un color, pero en realidad el imperio son personas, eran personas, los hidalgos, estos conquistadores. En el caso del libro, una morisca perdida, podrás explicar lo que era una morisca. Un fraile liberal, erasmista, y un animal desarraigado, ¿no? Este Badak, un rinoceronte. Es una serie de fracasos individuales el libro, pero es también un fracaso colectivo, me parece. El fracaso en construir una sociedad rica y justa, ¿no? Las riquezas están aquí, pero el colectivo no consigue, ¿no? Construir algo justo y habitable para todos. Entonces el libro está muy lejos de los esplendores de un siglo de oro fantasmado, ¿no? Badak muestra un siglo de lodo, de barro, de sangre seca y de desilusión. Badak entonces es también un cuento filosófico y me hizo pensar mucho en Voltaire o Montesquieu, ¿no? Estos libros con personajes ingenuos que descubren un mundo como puede ser Badak. Y un cuento filosófico sobre las vanidades humanas, las vanidades de la guerra, de la codicia. Es un libro filosófico sobre las desigualdades y las injusticias y también sobre las hipocresías de la religión y cómo todo este conjunto de vanidades lleva a la destrucción al final, ¿no? Pues me gustó mucho también el libro porque toma varias perspectivas, podrás comentarlo también, ¿no? Esta idea literaria de tomar, de entrar en la piel de varios personajes e incluso un animal, que es algo muy, ¿cómo se dice? Ambicioso y... Ambicioso, original. Original. O un fracaso. No, no, por nada. Pues sí, estos personajes pues alternan entre dos visiones del mundo, una visión bastante concreta, desilusionada de la humanidad, por un lado, y por otro tienen siempre la esperanza de un mundo mejor, un mundo incluso republicano, una palabra que parece moderna, pero que existía y era muy fuerte en el siglo XVI, un mundo en paz y fraternal.
y un mundo en el cual, eso es la utopía, no es la realidad, un mundo en el cual los extranjeros pueden comunicar y llevarse bien. Pues Badak presenta entonces dos caras de un mismo mundo, ¿no? La cara exterior, visible, violenta, sucia, incluso, repugnante de una humanidad, y una cara más interior, íntima, que solo se puede compartir entre amigos o enamorados, y compartir una idea de una utopía posible, una comunidad de hombres y mujeres libres como los de los marineros, por ejemplo, o el mundo animal y vegetal que aparece como también una utopía, un mundo alternativo a este mundo tan real y sucio. Pues esos son mis comentarios y quería empezar con qué significa Badak, pero ya... Bueno, pero me encanta la lectura que haces de la novela, porque sí, es una novela que habla del fracaso colectivo, del fracaso de una idea de imperio y del fracaso personal. Yo empecé a escribir esta novela porque siempre digo que los que escribimos no tanto para explicar, sino para entender. Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, decía una cosa que yo creo que es verdad. Escribir es solo una manera de leer más profundamente. Entonces todos los que escribimos en realidad para intentar comprender. Yo quería comprender la relación, a mi juicio, absolutamente errónea entre el hombre y la naturaleza, la situación que nos ha traído a nuestro día de hoy, a esta sociedad actual, basada en el consumo infinito, en un planeta de recursos finitos, que ha provocado el desastre, la pérdida de biodiversidad, el desastre climático, el calentamiento global. Pero quizá por mi formación de historiador, yo pienso que cuando pones las cosas en ciclos temporales más largos, se entienden mejor. Y entonces a mí me vino a la cabeza esta historia de Badak, que es una historia real. Esto pasó. En el 1583, a la corte de Felipe II en Madrid, trajeron un rinoceronte indonesio. Era un macho, según las crónicas. Yo lo he convertido en una hembra, luego explicaré por qué. Los portugueses son los primeros que inician la expansión colonial en África y Asia, antes que los castellanos, así que son los primeros en tener contacto con la gran fauna africana y asiática, los paquidermos. Entonces son los primeros en nombrarlos. Entonces del javanés Badak, que significa rinoceronte, los portugueses crearon la palabra abada. Si vais a Madrid, en la Gran Vía de Madrid, veréis en una esquina una placa con un rinoceronte y se llama Calle de la Abada, Rue de la Abada. Vale, porque en esa calle, por allí, a final del siglo XVI estuvo encerrado este pobre animal en un corral que fabricaron pegado a la tapia del convento de San Martín. Entonces yo pensé, la anécdota de este animal me encanta, siempre me impresionó y me da ese lapso largo para hablar de esta relación equivocada entre el hombre y la naturaleza. Evidentemente, los novelistas tenemos que tomar dos decisiones. La primera es, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de esto. Y la segunda es, ¿quién lo va a contar? El punto de vista. Entonces yo empecé a escribir la novela con una estructura muy coral, personajes humanos. Creo que es una novela que tiene una galería de personajes humanos muy interesantes. Pero según avanzaba en la escritura se me impuso la noción, digo, pero bueno, si yo quiero confrontar el mal que le hace el hombre a la naturaleza, deberíamos poder escuchar a la naturaleza. Y entonces me salgo un poco de lo que es la novela estrictamente histórica para entrar en lo que sería una fábula. Porque la rinoceronte, lo que os he leído, es lo que piensa, es el arranque de la novela, es lo que piensa la rinoceronte Badak. Entonces, las lectoras, los lectores vais a poder escuchar los pensamientos de la naturaleza representada por este animal ante los hechos absolutamente irracionales para ella, para su sentido común de los monos sin pelo, de los hombres. Su codicia, su violencia, el matarse por ideas que no puede entender, como son las religiones o los dioses. Entonces es bueno, también era confrontar un poco estas narrativas imperialistas, colonialistas, que genera el ser humano al escrutinio de
un animal con una ingenuidad y una bondad que yo atribuyo a la naturaleza, y sometiéndola a este escrutinio, esas narrativas se derrumban muy fácilmente. Esta es una novela, también evidentemente al elegir esta anécdota real del rinoceronte en 1583, ya me viene determinada la época, y es la época del Imperio, que es la época que, digamos, yo más conozco por mis estudios. Entonces, eso me aboca a escribir sobre el imperio, sobre los imperios. Entonces, es una novela, se produce otro proceso a la hora de escribir, que es que cuanto más avanzo, más evidente se me hace que los mecanismos que aplica el ser humano para colonizar a otros seres humanos es lo mismo que hemos hecho desde siempre con la naturaleza, ponerlo en un plano de inferioridad. Todos los imperios, todos, el español, el francés, el británico, el imperio americano ahora, todos los imperios, siempre han funcionado de la misma manera. Lo vemos hoy en día con lo que está sucediendo en Gaza y en el Líbano. Es poner en inferioridad a aquello o a aquellas personas que vas a robar, saquear, depredar, matar, violar o esclavizar. La manera de ponerlos o los argumentos han variado a lo largo de la historia y muchas veces han convivido. Pero simplificando, digamos, son inferiores desde un punto de vista cultural, son inferiores porque son salvajes. Nosotros somos una cultura superior, luego tenemos derecho a esclavizarles y a poder apoderarnos de todo lo suyo. La coartada religiosa. Nuestra fe es la única que es verdadera, nuestro Dios es el único verdadero, estos señores son unos herejes, así que merecen ser esclavizados y convertidos a la fe verdadera. Con el positivismo científico del 19 aparece el racismo biológico, biologicista. Y entonces ya aparece esa cosa ya absolutamente atroz, intelectualmente atroz e insostenible de las razas humanas y de la inferioridad de unas supuestas razas frente a otras. Eso no tiene ningún sostén científico, no tenemos ninguna raza. Como decía Mark Twain, es un poco pesimista, pero Mark Twain decía: cuando me encuentro a alguien no le pregunto su raza, me basta con saber que es un ser humano, no se puede ser nada peor que eso. Eso decía Mark Twain. Bueno, entonces, hago ese juego de espejos entre lo que era el imperialismo entre humanos y el imperialismo con la naturaleza, que haciendo un resumen muy breve y muy rápido, hay que entender que los procesos históricos nunca se dan en el vacío, siempre se dan en un marco cultural. Que nuestra relación con la naturaleza es una relación utilitarista y depredadora, pues es una obviedad, pero bueno, eso empieza con Aristóteles, que se establece la primera dualidad. Lo que tiene alma es inteligente, existe, y lo que no tiene alma es solo instinto. El ser humano tiene alma, existe, es una existencia superior. Luego llega Santo Tomás de Aquino y le da un barniz teológico. Es el Señor el que nos enseña esto. Luego llega René Descartes. Todos recordáis del liceo o del colegio aquella frase en latín: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Ergo, lo que no piensa no existe, o si existe, existe de una manera inferior y está puesto ahí para mí, para que yo haga con ello lo que quiera. Esa mentalidad, ese extrañarnos de la naturaleza, ese dejar de no pensarnos parte de la naturaleza, sino sobre la naturaleza, es lo que nos ha llevado al desastre actual. Y esa es la parte, digamos, de fábula naturalista que tiene este libro. Es un canto también a escuchar a la naturaleza y a tratar de reintegrarnos desde el respeto en la naturaleza como única vía posible de supervivencia de nuestra especie. Volviendo al tema, ya que estoy con un gran historiador, volviendo al tema del imperio, a mí me interesaba mucho en esta es una novela, como todo lo que yo todo lo que escribo tiene una carga política. Yo escribo para entender cosas que me horrorizan, como el colonialismo. Y como digo, el colonialismo del 16 no es diferente del colonialismo del año 2026. Entonces, pero a mí me interesaba mostrar la otra parte, el fracaso. Que por cada Cortés y por cada Pizarro había 8 o 9 expediciones que fracasaban, que se morían en galeones que se hundían en el océano, tipos que se morían en una selva perdida, que morían de disentería, de cagalera, o se los comían o desaparecían sin más.
Entonces, me gustaba también la idea, en este esfuerzo desmitificador, de retratar una expedición fracasada, una que no sale bien, unos que no triunfan, que no son unos gloriosos conquistadores, unos tipos que llegan muy maltrechos a una isla después de andar perdidos por el océano Pacífico, y me interesaba satirizar las narrativas imperiales dándole voz a las víctimas. Este es un libro que da voz a las víctimas naturales, a las mujeres, luego hablaremos de eso, que son las otras grandes víctimas siempre de las narrativas imperiales, y a los indígenas, a los pueblos nativos, a los pueblos originarios. Entonces, yo retrato una expedición que efectivamente fracasa y llega a un sitio donde se encuentra con unos javaneses o indonesios muy cultos, que llevan miles de años instalados en esas islas, con contactos frecuentes con las culturas del Ganges y del Indo y con los chinos, y que llegan estos señores sucios en un galeón y les dicen que los han descubierto. Y dicen, bueno, pues ¿cómo que nosotros vivimos aquí desde...? No, pero ahora ustedes son súbditos de... Y les explican que son súbditos de un rey del otro lado del mundo porque un papa, que el rey de la isla dice, ¿el papa ese que es? ¿Como un brujo gordo? Dice, sí, pues una cosa así. Por el Tratado de Tordesillas ahora son súbditos de todo esto, ¿no? Entonces me interesaba satirizar la narrativa imperial, no sé cómo es en Francia. En España hay un movimiento muy fuerte de revisionista, impulsado por la extrema derecha, de las supuestas glorias imperiales. Entonces dicen, no, es que los españoles lo hicimos todo fantástico y qué suerte tienen los que descubrimos nosotros y no los ingleses, por ejemplo. Y luego podemos hacer un repaso de los grandes momentos del revisionismo, pues son muy divertidos, ya veréis. Y entonces me interesaba, efectivamente, es una crónica del fracaso. Estos tipos se encuentran con esta gente que es muy sofisticada y que se burlan de ellos. Y se burlan de ellos y para librarse de ellos, pues les regalan algo absolutamente inútil y engorroso, que es como cuando tenéis una visita indeseada en casa y queréis que se vayan, les regaláis una cosa que no sirve para nada, pues les regalan una rinoceronte. Y entonces, bueno, seguimos el viaje de Badak desde Indonesia, en un galeón, hasta su fin en Madrid. Y esa es un poco la trama de la historia. Sí. Pues muchas gracias por esa presentación y sí, quería insistir en esto de que no tengo la palabra en español, de parti pris, de que tú asumes una posición, ¿no? en tu interpretación, aunque se puede esperar en una novela algo ligero, okay, pero no, es una novela muy potente, ¿no? Incluso políticamente. Tengo una pregunta un poco... Bueno, perdona, un dato, es que yo escribo política. A mí me interesa la política. Yo desconfío de cualquiera que hable mal de la política. Cualquiera que hable mal de la política es un fascista. Porque cuando te acusan de, es que tu novela es muy política, dice, claro, a ti no te gusta porque es la política que a ti no te gusta. De lo que hay que desconfiar siempre es del sano entretenimiento. Esto es entretenimiento, no, hablemos de las cosas importantes. Y las cosas importantes, y eso es otro de los temas de Badak, son siempre las mismas. Las luchas son siempre las mismas. Los imperialismos, los colonialismos y las depredaciones son siempre las mismas. Y esto es una llamada que estemos atentos ante esas cosas. Gracias. ¿Podemos aplaudir? Pueden aplaudir, ¿eh? Pues podremos volver al tema de la política, incluso en relación con lo que comentaste de la actualidad, del revisionismo, pero quería también entender el proceso de escritura un poco, porque yo soy historiador, escribo libros a partir de fuentes, de archivos, etcétera, y tú estás entre hechos históricos y invención, ficción, y quería saber un poco más cómo trabajas, por ejemplo, mencionaste y está en el libro, un personaje muy importante de mujer, cómo incluir a una mujer, y también los historiadores tratamos de hacerlo, pero muchas veces desaparecen de los documentos, ¿no? Y también de nuestras vistas por costumbre de no hablar de ellas. Entonces, no sé si puedes compartir un poco tu proceso de escritura. Sí, evidentemente por mi formación como historiador yo sé dónde buscar. Aquí no hay fuentes primarias, yo no he ido a archivos y a bibliotecas a descubrir manuscritos. Hay lecturas, bibliografía.
Y entonces el proceso es siempre, yo siempre pienso, quiero trasladar esta información, pero tiene que ser de una manera amena. Entonces yo anclo, establezco unas piedras miliares, unos pasos, a través de hechos ciertos de la historia, y relleno con ficción lo que hay entre medias. Y por supuesto, los personajes son todos ficción, basados en la mentalidad de la época, basados en rasgos ciertos de personajes reales, pero son básicamente ficción. Como digo, este es un libro que lo que quiere es darle la voz a las víctimas. Entonces aquí hablamos de las hembras. El imperialismo, el colonialismo, siempre es un hecho masculino. Incluso cuando una mujer hace una aventura imperialista, por ejemplo, Margaret Thatcher, con las Malvinas argentinas, es porque era una mujer que quería ser un hombre. Entonces, todas las narrativas de conquista imperiales son narrativas violentas, por tanto asociadas a la masculinidad más tóxica. Entonces a mí, como todo este libro es un libro desmitificador de estas cosas, me interesaba someter esas narrativas al juicio de hembras, de una hembra de animal y de una hembra de ser humano. Y ahí aparece el otro gran personaje de esta novela. El otro gran personaje de esta novela es María Guevara. María Guevara es una morisca, una descendiente de moros, de árabes de España, convertida a la fuerza al catolicismo. Era una morisca que se llamaba María Navasun y se convierte en María Guevara. Y que por peripecias que descubriréis en la novela, cuando la leáis, acaba con el, digamos, el menos malo de sus captores. Pero ella conserva un juicio muy crítico ante la narrativa imperial, ante la narrativa de la gloria, de la violencia, del derramamiento de sangre, de la conquista, del robo. Y entonces me parecía muy interesante someter todo eso al juicio de las hembras, que para mí son las grandes víctimas. Las grandes víctimas en cualquier guerra, en las que hay ahora, en las carnicerías y en los genocidios que hay ahora, siempre son las mujeres y los niños. Con las mujeres, con el añadido de la violencia sexual. La mujer siempre es un botín de guerra y es un arma de guerra psicológica mediante la violación. Entonces me interesaba retratar eso, darle voz a una víctima de eso y que ella nos cuente cómo ve ella esta cosa de los conquistadores, ¿no? Vamos a escuchar a una mujer que ha sido botín de guerra que nos hable de los conquistadores. Es verdad que yo soy un señor blanco, heterosexual, de 63 años. Para mí escribir personajes de mujer es siempre un reto que abordo con mucho respeto. Tengo un truco, tengo un conejo en la chistera, que es que yo fui no solo hijo, sino amigo de una mujer increíble que fue Pilar Bardén, mi madre, que no solo era una actriz maravillosa, sino que fue un gran referente del feminismo y de la lucha política de izquierdas en mi país. Entonces, vosotros sabéis que las narrativas son siempre lo mismo, es poner a un ser humano ante una decisión moral. Eso es lo que hace avanzar una narrativa, eso es el camino del héroe y eso es lo que explica todos los guiones y todas las novelas que leemos. Son gente ante problemas que les obligan a tomar decisiones. Cuando yo escribo un personaje como el de María Guevara y la pongo ante una decisión moral, tengo el truco en la chistera de pensar qué habría hecho mi madre Pilar Bardén en este caso. Y al parecer el resultado funciona. Ya me diréis vosotras. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta muy diferente. También es lo que sentí leyendo el libro, que era como un libro del confinamiento, porque empieza en una pequeña isla del sureste asiático, donde los españoles están casi encarcelados. Luego, Badak en esta isla aparece como la única sobreviviente, ¿no? de su mundo. Y luego la segunda parte pasa en el galeón y el barco es un mundo de confinamiento total, ¿no? Y que también alterna entre una jerarquía, una violencia muy fuerte y al mismo tiempo los marineros, y eso es muy importante, son hombres libres, no son esclavos, tienen un estatuto muy especial. Y también al final Madrid aparece también como una ciudad confinada, ¿no? de las piedras heladas, todo, las piezas son muy,
muy pequeñas y quería saber qué opinas de esta interpretación y si es también un reflejo de nuestro mundo o de este mundo. Es una novela al nivel planetario y al final quedamos confinados en espacios pequeños, ¿no? Como una... Sí, confinados en pequeñas cárceles, y no solo físicas, sino también mentales, porque este es un libro también que habla del fanatismo religioso, de la Inquisición, de las ideologías imperiales, de las cárceles mentales de los hombres que ejercitaban estas conquistas. Y luego hay que entender las cárceles físicas. Evidentemente una isla al final es una pequeña... si habéis vivido alguna vez en una isla, sabéis que hay un día que la isla se acaba y que queréis salir de esa isla como sea. Luego pensad que en la zona habitable útil de un galeón del siglo XVI es poco más grande que esto, ¿eh? Y en esto a lo mejor pues iban una vaca, gallinas, un cerdo y 120 personas. En esto y un poquito más por allí y un poquito más por allá, pero no sería mucho más grande que esto. Y en esto cruzaban el océano Pacífico desde Asia hasta el Virreinato de Nueva España, que es lo que sería hoy México, y luego el Atlántico. O sea, imaginaros esas travesías. Y luego Madrid es una cárcel también en el sentido para Badac, como os he leído al principio, ella se define a sí misma como paquidermo. Entonces, para que entendamos, pues al hablar también de esta relación malvada entre la naturaleza y el hombre, esta cosa del hombre de, bueno, pues ahora agarro un rinoceronte de una selva tórrida de Indonesia y me lo llevo a Madrid. Badac se define como paquiderma. ¿Esto qué significa? Que como los elefantes y los hipopótamos, es un animal que a lo largo de su vida, según crece, engrosa su piel. Su piel se va haciendo más gruesa y se va agrietando. Esto es una adaptación maravillosa de la naturaleza para refrigerarse. Los paquidermos no sudan ni se refrigeran con la respiración, jadeando, como hacen los perros, por ejemplo. Ellos se refrigeran engrosando su piel. La piel, según se engrosa, se va agrietando y va creando como unos microsurcos por los que el aire va. Y luego también les sirve para darse baños de barro. El barro se fija ahí y además de refrescarles, les protege de los parásitos. Bueno, esto que es una adaptación brillante de la sabia madre naturaleza para vivir en una selva en Indonesia, pues en Madrid, en enero, pues es terrible, no sirve para nada, no sirve más que para morirte de frío allí y penar y pasarlo muy mal. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos hacemos amos de lo que no nos corresponde y nos lo llevamos a donde no tiene que estar. Y se me ha ido, no sé qué. No, está un poco sí, las la cárceles. Paradoja de un mundo global que es el nuestro sí. también y de nuestros... Y luego hay que entender que Madrid es una capital muy moderna. Madrid se crea en el año, como capital la establece Felipe II en el año 1546, creo recordar. O sea, muchos siglos después, por ejemplo, de que París sea la capital de Francia. Y es una ciudad que no tiene un gran río navegable, a diferencia del Sena o del Garonne aquí, ¿no? No está ahí porque sea un enclave útil de manera comercial o para impulsar molinos para las industrias textiles. Por lo tanto, Madrid se crea muy tarde, no es una capital muy monumental y menos en el siglo XVI. Había ciudades mucho más monumentales en la corona de Felipe II, como hubieran sido Lisboa, la propia Lisboa, hubiera sido Sevilla, llena de palacios, o hubiera sido Barcelona. Pero él decide poner la corte en Madrid. Y como digo, no es una capital al uso, por ejemplo, de Londres o de París. Es un poblachón, es una villa. Madrid todavía a día de hoy se llama villa y corte, no ciudad y corte. Es una ciudad pequeña, que nunca ha tenido industria. Madrid nunca, desde que se creó hasta hoy, ha tenido ningún tipo de industria seria, considerable, si la comparas con otras regiones de España. La única industria que ha tenido Madrid desde siempre, desde que se creó, es la industria del poder. Es el centro de decisión, primero de los reyes y luego de los gobiernos. Y todo lo que genera eso alrededor. Los círculos de poder. Felipe II, como luego sería Luis XIV aquí en Francia, era el astro rey y en torno a él orbitaban el resto de nobles, banqueros y luego toda la gente que se dedicaba a atender las necesidades de estos nobles, a darles de comer,
a darles sexo, a darles seguridad. Entonces Madrid nunca destacó por tener grandes vinos, grandes telares, grandes industrias de nada. La única industria de Madrid siempre fue el poder. Y era una ciudad claustrofóbica, y más para un animal que viene de una selva de Indonesia. Pues veo que el tiempo se va. Tendría una última, un poco filosófica también, sobre la libertad de tus personajes, ¿no? Porque están como metidos entre el contexto, incluso el viento, no sé, de estar en el mar, pues tú no decides del viento, por ejemplo. Están también como oprimidos por normas sociales súper fuertes de jerarquías que enseñas muy bien, ¿no? De esta sociedad de antiguo régimen, una violencia política tremenda también con la Inquisición o el rey, y al final que queda del individuo, ¿no? de la capacidad de estos personajes de actuar y tal vez de incluso cambiar las cosas. Bueno, son dos preguntas. Vamos a ver. Primero, hay una cosa que a mí me gusta mucho tu lectura, y tú eres un historiador serio, investigador, y me ha gustado lo que has dicho porque me da la razón en una cosa que yo digo. En este libro hay unos discursos políticos y sociales, especialmente por parte de la marinería, de los marineros, los matelots del galeón, que mucha gente me dice, pero eso es anacrónico. Y yo digo, no. Hay que tener en cuenta que desde la Edad Media, en toda Europa, los primeros hombres que se contratan de manera libre, que no están adscritos o vinculados a la tierra o a un señorío feudal o eclesiástico, son los marineros. Los marineros eran hombres libres que se contrataban de manera libre en los puertos y desarrollan una primera conciencia, digamos, sindical muy temprana y muy fuerte. Hay un historiador maravilloso norteamericano, Rudiker, que tiene unos libros fantásticos sobre esto, os los recomiendo. Y entonces me interesaba retratar que en toda época ha habido heterodoxos, ha habido revolucionarios. La historia, aquí estoy con un historiador, me gustaría saber su opinión, yo digo que la historia no existe. Existen los hechos históricos. La historia es una narrativa que se escribe siempre después, normalmente con voluntad de justificar lo que se ha hecho. Y entonces estas narrativas las suelen escribir los victoriosos. Y los victoriosos en los últimos siglos vienen siendo los malos. Pero siempre ha habido heterodoxos, siempre ha habido revolucionarios. Y en este libro hay unos cuantos. Y esto enlaza con, entramos ya en una manera más general, yo creo que el pesimismo es reaccionario. Yo creo que el pesimismo es la antesala del fascismo. Yo creo que el optimismo es revolucionario. Yo soy una persona profundamente optimista. Lo que no soy es ingenuo. O sea, yo hace mucho ya que sé que el progreso humano no es lineal, no es un vector, no es una flecha. Es un camino tortuoso, con avances, con retrocesos, con ramas que fracasan, con otras que prosperan. Pero soy de los que piensa que el ser humano merece la pena, nosotros merecemos la pena, que el estado natural del ser humano, y por eso nos repugna cuando vemos un genocidio en Gaza o cuando vemos una guerra como la que hay ahora en Oriente Medio, el estado natural del hombre, del ser humano, es la colaboración y la paz. Por eso nos siguen espantando las guerras. Y yo me agarro a eso para pensar que después, históricamente, volvemos a lo de poner las cosas en ciclos más largos. Después de épocas muy oscuras, siempre vienen épocas muy luminosas. Y yo espero que pronto empecemos una época luminosa. Y escribo y vivo para ello. Muchas gracias. Pues me parece una muy buena conclusión. Pues recomiendo otra vez la lectura del libro porque es una novela sobre todo y al mismo tiempo nos hace pensar, reflexionar, aprendemos cosas sobre los marineros y no solo sobre los rinocerontes también. Y pues la sala tiene la palabra porque somos republicanos y democráticos. Y asamblearios. Bueno.
si quieres tú, haz una pregunta mientras hablas. Pues sí, yo tenía un poco, porque entendí que eres madrileño, vives en Madrid, y entonces escribes sobre Madrid, en este caso, un Madrid muy lejanos, y cuál es tu relación con Madrid, describes esta calle que ha cambiado totalmente, pues no sé. Mi relación con Madrid, como la relación de cualquier persona que tenga más de 12 años con su ciudad, es de amor y odio. Amo Madrid, soy muy de Madrid, mi familia es de Madrid. Pero, por ejemplo, en Madrid ahora gobierna una señora que yo creo que está absolutamente loca y malvada, que es muy fascista, que dijo hace una semana y media, a raíz de que la presidenta de México, de que el rey se disculpara de una manera muy leve por las cosas de la conquista y tal, esta señora saltó enseguida a reivindicar la conquista y dijo, literal, que gracias a nosotros los de la Cruz, estos salvajes conocieron la religión cristiana. Año 2026. Esa es la señora que gobierna la Comunidad de Madrid. Es muy curioso, supongo que en Francia será lo mismo, será muy parecido. En las últimas décadas el concepto este de la ventana de Overton, ¿no? Todo se ha desplazado tanto a la derecha que ahora se atreven a decir cosas que antes se hubieran avergonzado, no se les hubiera ocurrido decirlas. Y se atreven a decir, nosotros los de la Cruz llevamos la religión a unos salvajes, para referirse a los mexicanos. O sea, muy loco. Pero bueno, Madrid es una gran ciudad, os recomiendo, si no la conocéis, que vayáis. Ok, ¿no hay una pregunta? Aquí. El cambio de sexo del rinoceronte, ¿me vas a contar? Para la traducción. Sí, el cambio de sexo del rinoceronte. Bueno, pregunta. ¿Está ya activo? Sí. No, era el tema que habías dicho que ibas a explicar, el cambio de los personajes en femenino. Sí, bueno, es un poco lo que he dicho. Me interesaba la crítica de lo que yo asocio a una violencia muy masculina, muy tóxica, la crítica femenina. En este caso, en vez de mantener el macho de rinoceronte, lo convierto en una hembra de rinoceronte. Mira, es muy sencillo. Yo prefiero, antes que considerarme y enorgullecerme de ser descendiente de Hernán Cortés o de Pizarro, de saqueadores victoriosos, yo prefiero ser descendiente de María Zambrano, la filósofa, de María Moliner, de las maestras de la República Española, de Lorca, de Machado. Esos son mis referentes. Entonces, a mí las masculinidades tóxicas, pues combato la mía, que la tengo, por supuesto. Yo tengo mis micromachismos activados todavía, que día con día intento combatir. Por ahí anda mi compañera que me ayuda bastante en ese proceso. Sí, gracias. No, yo recomiendo leer el libro otra vez y te agradezco. Muchas gracias, Guillón. Muchísimo Muchas gracias. por el diálogo tan abierto y estimulante. Muchas gracias, Guillón. Es un placer, de verdad. Para mí ha sido un honor estar aquí en el Cervantes. Gracias por invitarme. Y muchas gracias por tu lectura, porque me ha encantado lo que has dicho. Y muchas gracias a todos vosotros por venir esta tarde. Y recordar una cosa. En este mundo que vivimos de pantallas y de déficit de atención, las personas como vosotros que deciden dedicar una porción de su tiempo a escuchar hablar sobre libros, sois la resistencia. Vous êtes la résistance. ¿Eh?